Hola, soy Mauricio Navastalero y esto es Ser o No Ser, He ahí el podcast. Esto nació de una conversación accidentada con mi hijo Fernando, que algún día me preguntó: papá, y dentro de todo lo que dices, ¿tú realmente quién eres? Y me fui a dormir con esa idea en la cabeza y me desperté muy en la madrugada con la siguiente frase: Ser o No Ser, He ahí el podcast. Y entonces llamé de una a mi amigo Germán León, que es un gran diseñador de sonido de películas muy importantes, o sea, un tipo muy ocupado. Le dije: me ayuda con este sueño. Se encaramó con el sueño y estamos haciendo Ser o No Ser, He ahí el podcast, conversaciones con gente que se define de alguna manera porque en algún momento en su vida se la jugaron por lo que son. Vamos a conversar con ellos aquí. Tómense un tinto, tómense un whisky, tómense un vino. Hagan lo que quieran, si van manejando no hagan nada, aguántense el trancón con Ser o No Ser, He ahí el podcast. Daniel Sampero Espina ha tomado giros extraordinarios en su perfil de periodista. Estuvo en la dirección de Soho, la primera revista colombiana que se pudo igualar al prestigio de una Playboy criolla, por decirlo. Por cierto, ya no existe esa revista, o si existe, no se nota. Luego, Daniel salió de la revista Semana cuando ésta se inmoló. Y el tipo tuvo la osadía de volverse youtuber a los 40 años. Es el hombre orquesta de su noticiero de YouTube, Notidani, un espacio de sátira que ha crecido de manera exorbitante y sorprendente. Su agudeza lo ha llevado a ser referente obligatorio del acontecer político del país, al punto de que Iván Duque, un presidente que tuvimos, aún siendo presidente de Colombia, no tuvo el valor y el coraje de contestarle sus preguntas en un foro hecho por Caracol Televisión en directo. De este tamaño es su poder de influencia. Daniel es, que nos guste o no, es otro tema. Pero si se trata de ser, este tipo la logra. Uno puede cambiar de esposa, cambiar de sexo, cambiar de nacionalidad, pero de equipo de fútbol nunca. Nací como sin esa cosa del error de cálculo que tiene mucha gente. ¿Cómo hace para saber que hay gente que lo aplaude, pero hay gente que seguramente lo detesta con las entrañas? ¿Cómo se vive así? De entender que uno como periodista a uno o líder de opinión, la gente lo tiene que seguir a uno, no uno a la gente. No, eso es jodidísimo, lo del ego, y eso es una mierda. Si usted critica a Petro, es un uribista de closet. Soy Germán Daniel León, ingeniero de sonido, amigo de Mauricio, con quien tenemos una banda de rock en la cual soy el guitarrista y él el bajista. Mi trabajo siempre me pone detrás de los micrófonos, pero esta vez voy a ir al frente para acompañarlo en esta aventura de pensar y de ser o no ser. He ahí el podcast. Para este podcast debemos hacer una advertencia. Es la primera vez que grabamos por fuera del estudio. Por esa razón no tenemos control de lo que suena alrededor. Es posible que escuches aviones, animales, perros o hasta carros. Es parte de lo que pasó ese día. Disfrútalo. Los dejo con Mauro y Daniel Sampero Espina. Pero espere. Es que llevo pensando una frase que quiero decirle a Daniel desde que usted me dijo que venía. Otro que viene a pedir autógrafo. No, pero es que tengo una frase que quiero decir, pero la puedo decir como una persona normal o al estilo Iván Duque. Nos vamos. ¿No puedo al estilo Iván Duque? Sí, diga lo que quiera. Al estilo Iván Duque sería que mi mamá le manda a decir que lo quiere mucho y le manda saludes. Mi mamá es la dueña de Abacolibros en Cartagena. Ah, no me diga, pero sí, claro. Bueno, pero él respondió mejor que el rey de España. No, pero muy querida en la familia, y mi papá se la pasa allá. Se la pasa allá. Sí, es la oficina de mi papá. Sí. Claro. Sí, ay, mándele un abrazo muy grande, hombre. Ahí tenemos en el mural, hay una foto suya muy grande de un libro que usted lanzó allá en Cartagena. Qué bueno. Bueno, mándele un gran abrazo. Mandémosle este pedacito del podcast a Iván Duque para que él haga psicomagia. ¿No? ¿Cómo se contesta? La psicomagia? La psicomagia de estos manes Holovichi, son unos pilos para eso. Ellos lo que dicen es que cuando usted tenga un momento de dolor, usted puede retraerlo en el presente y a fuerza de una concentración generarle un final distinto y usted se sana. Y parece que sí es verdad. Y usted se imagina la sanada que se pediría Iván Duque con la respuesta que usted dio, hubiera sido por lo menos un 1% de la del rey. Totalmente eso, de acuerdo. No, el tipo queda sanado y... Es que el rey además no le respondió. No, pues nada, estaba encartado. Me miró como un culo, este huevón, ¿quién es? Pero igual cuando le respondieron algo en España le dijeron, no, es que yo sí pienso, yo uso la cabeza para cosas así. Butragueño.
Voy a meter a los perros porque si no nos van a enloquecer. Además son como 27 perros. 342 perros después. Bueno, oiga, venga, entonces mire, con el gusto de que iba a hablar con usted y toda esta historia, por lo que ya le he contado, y no lo voy a bochornar más con elogios, hablé con mi hijo Fernando, que es mi interlocutor en caliente para estas cosas, que le encanta. Entonces empezamos a hablar y entonces de las cosas que no debían pasar en esta conversación, etcétera, etcétera. Y en medio de eso, cuando colgué con mi hijo, dije, yo ya sé cómo arrancar a conversar con Daniel. Daniel, mire, hubo un momento hace una cantidad de años en los que, me acuerdo además, yo estaba con mi hijo Fernando, estaba en Londres, y acababa de aparecer una noticia en los periódicos de Inglaterra en ese momento, y es que un presentador que ya estaba muerto, pero a quien habían seguido procesando por acoso de niños, a una especie de Pacheco, de J. Mario de los ingleses, no me acuerdo el nombre. Importantísimo. El nombre muy, muy importante de la BBC. El man ya estaba muerto, pero le habían seguido un proceso por abuso de menores, y el juez lo condenó ya estando muerto. Y la familia del man va y blanquea la tumba, honrando a las víctimas que había hecho su pariente. Todo eso pasó en 3-4 días. Simultáneamente en Colombia, el presidente de Millonarios de aquel momento, yo no sé cómo se llama porque yo soy un hincha mediocre y lo fui siempre, pero soy hincha de Millonarios, el presidente de Millonarios en aquel momento propuso que Millonarios borrara las 2 estrellas que había obtenido durante la posesión de Rodríguez Gacha. Y no sé si fue la junta directiva o los hinchas, no sé. El caso es que el resultado queda en que deciden que no borran las estrellas. Entonces mira los dos hechos pasando simultáneamente. Entonces yo veo lo que hacen los ingleses, este acto de honra a las víctimas, blanquean la tumba de su pariente, y aquí la comunidad o la junta directiva o lo que quiera que sea de Millonarios se rehúsa a borrar 2 estrellas que fueron evidentemente compradas por Rodríguez Gacha. Acuérdense que yo soy hincha de Millonarios. Bueno, la cosa sigue así. Yo del fútbol me alejé muchísimo después de lo del Palacio de Justicia, lo que hizo, la atrocidad que hizo Noemí Zanini y este país yéndose a ver fútbol después. Yo ahí renuncié al fútbol siendo muy hincha de la Selección Colombia y de Millonarios. Es que todo esto va a un raciocinio muy interesante. Por eso me extiendo tanto. Entonces, yo ahí abandoné el fútbol con mucho resentimiento, me volví enemigo del fútbol. Y cuando Fernando, mi hijo, tiene 3 años, él que tiene sangre argentina, es una cosa increíble, porque con un papá que no ve fútbol, el chino empieza a desarrollar una gran pasión por el fútbol. Una gran pasión que lo hace un tipo, además hoy en día, con mucho criterio. Hablar de fútbol con Fernando es un gusto. ¿Hincha de qué equipo? En Colombia, de Millonarios, en el mundo de gran criterio, entonces. En el mundo es un criterito del Barça, y en Argentina de River. Entonces, el tipo empieza a gozarse el fútbol, y yo de 7, 8 años un día le dije, todo está perfecto, yo te acompaño, solo que pongámosle bolas a una palabra, fanático. Esa palabra no es chévere, ojalá no te la digan nunca. Entonces eso le permitió, además de eso, gozarse el espectáculo. Él goza del fútbol teniendo sus equipos justo. Un día, hace como 5 años, yo le dije, Son, voy a escribir una columna para Diario Criterio, lo pensé hacer, en donde voy a renunciar a ser hincha de Millonarios. Voy a renunciar, voy a quitarme la nacionalidad futbolística de ser de Millonarios. Y Fernando, que me entendía porque comparte completamente conmigo toda esta historia, me dice, papá, eso no se hace. Eso no se puede hacer. Uno no puede dejar de ser hincha del equipo del que ha sido hincha. Tú puedes decir que no lo quieres, tú puedes decir que no estás de acuerdo, tú puedes decir que ya no quieres que ganen más, pero no puedes dejar de ser hincha del equipo que eres hincha. Y a mí ese raciocinio me sigue dando vueltas como el relojito de Windows. Yo quiero que usted me diga qué opina. ¿No se puede dejar de ser hincha de un equipo o no? No, tiene toda la razón. ¿De verdad? ¿Por qué? Fernando. ¿Por qué? No, porque es una condición con la que uno nace. Eso no hay nada que hacer. Es decir, uno puede deshacer muchas cosas. Está el famoso dicho ese que dice que uno puede cambiar de esposa, cambiar de sexo, cambiar de nacionalidad, pero de equipo de fútbol nunca. Pero yo cambié de equipo de fútbol. Debo decir que yo no era hincha de Millonarios. No era hincha de ninguno, entonces. No, era hincha de Willington Ortiz. Entonces, ¿para dónde se fue persiguiendo a Willington Ortiz, sí, claro. Me pasé al Cali y luego al América. ¿Y ahora es hincha de qué equipo? Bueno, de América. Digamos que si no ser hincha. Si uno es hincha de verdad. No, porque fui muy hincha del América. Lo que pasa es que no sigo tanto
el fútbol nacional, porque 20 y tantos mil pesos los pagará su madre, entonces no voy a ver fútbol nacional, no lo veo mucho, entonces no sigo, estoy pendiente, si América ganó ayer, por ejemplo, después de mucho tiempo, ya no está tan... Pero yo creo que usted nunca llegó a ser hincha así verdaderamente de un equipo. Cuando uno de verdad es hincha de un equipo, no renuncia nunca a esa condición. Lo de menos es el resultado, lo de menos es la calidad del equipo. Lo puedo decir yo que soy santafereño y he sido santafereño desde que nací. De hecho, yo creo que estaba el cupo para ser santafereño y mi papá lo que buscó era un hincha, más que un hijo, para llenar ese molde. Entonces, desde que nací fui santafereño y estuve 38 años haciendo fuerza por Santa Fe sin que ganara un solo título, yendo al estadio y todo. Y eso de la plata a que pagará su madre... Pues fíjese que eso a mí se me hace relativo porque yo no creo que uno vea fútbol porque el fútbol sea bueno o malo. Claro, es un deleite ver fútbol bueno, pero uno ve fútbol porque es una pasión y porque va uno por un equipo determinado. Yo al final terminé pagando esos pesos de Win Sports, pues con mucho gusto porque descubrí que me resultaba mucho más importante saber cómo había quedado Tolima, Cortuluá, si eso afectaba a Santa Fe, que el Barça Real Madrid realmente. Okay. Entonces me gozo mucho esa mediocridad del fútbol colombiano porque es el hábitat en el que crece o muere pues Santa Fe, más muere que crece realmente cada temporada. No, pero cada vez está mejor más Santa Fe. Estuvimos muy bien, tuvimos una buena racha, pero nos jodimos después. Pero es que la época de Pandolfi. No. Ayer, por cierto, imagínense que la mamá de Valentina, mi hija, está casada con Carlos el Chiche Diz. ¿Ubica? Carlos Chiche Diz, jugador de Millonarios, luego director del Cúcuta, el de los argentinos que se quedó íntimo de Sarnar y todos estos. Ayer me contó que Pandolfi, cada vez que viene a Colombia, llega directo a buscar a su papá. Algo así. Sí, es muy amigo de mi papá, es verdad. Eso me contó ayer. Bueno, pero venga, es que sigo sin entender y no estoy siendo necio, de verdad, porque ayer lo hablaba con Fernando. Usted es necio. ¿Por qué? A ver, yo creo que algún día va a pasar que yo voy a renunciar a la nacionalidad colombiana. A mí no me gusta tener la misma nacionalidad de Álvaro Uribe Vélez, lo confieso. Ni de sus amigos. Es verdad, no es una posición aquí vitrinera. Lo llevo en el alma. Por esa razón no sigo a la Selección Colombia. Yo no puedo gritar un gol al mismo tiempo que Álvaro Uribe. Yo sé que soy fundamentalista. Pero yo soy capaz de renunciar a la nacionalidad colombiana y entregar el pasaporte y que me den la boliviana o la de Guyana, no importa. Para que eso no pase. ¿Por qué uno sí puede hacer eso y no puede renunciar a ser hincha de Millonarios? Yo quiero entender una lógica real. De Millonarios sí puede renunciar a ser hincha y debe renunciar a ser hincha incluso. Si quiere, pero en serio. Quiere trascender. Daniel, en serio, ¿por qué uno no puede dejar de ser hincha? Yo quiero entender por qué. Yo no sé. Es decir, uno podría meterse ahí en la retórica de que eso hace parte pues de la infancia quizás. De un compromiso que uno adquiere en la infancia consigo mismo, de golpe, como una nostalgia de niñez, yo qué voy a saber. Pero es curioso y uno puede hacerle hincha, puede seguir a un equipo siempre, sin pedir nada a cambio, que eso es una cosa muy particular que suceda en la vida, porque la vida casi siempre es una transacción. Pero hay momentos en los que no hay una transacción y eso pasa, por ejemplo, con los hijos. Y pasa con los equipos de fútbol. Uno al final no es hincha de un equipo porque gane. Ahora pregunto, ¿será que se debe a que a diferencia de la nacionalidad, por ejemplo, porque además uno puede renunciar hasta su apellido, yo me puedo mañana pasar a Rodríguez si quiero y no pasa nada, eso lo puedo hacer. Y si me siento Rodríguez, me vuelvo Rodríguez. Pero ¿será que se debe a que tanto los hijos como el equipo de fútbol obedecen a una decisión de uno? Y uno se es leal a esa primera decisión. Yo creo que al revés, es como más instintivo, ¿no? Yo no creo que haya una construcción racional para que uno sea hincha de un equipo de fútbol. Y yo creo que yo siempre lo asimilo ¿no? a que es una conexión con el niño que uno fue. Me parece que eso es lo que al final hace que uno sea... le meta sentimentalismo entonces, al fútbol. Ahí la familia tiene que ver. Total, el papá, siempre hay una historia con el papá que lo lleva uno a fútbol o con el abuelo. Es una lealtad a su propia historia. Sí, es una lealtad a su propia historia. Y siempre hay como una plataforma sentimental que hace que uno vaya por un equipo, aunque el equipo pierda. Yo creo, por lo menos en mi caso, es muy así.
Sí, los de Santa Fe. Mauricio Miranda, que descansa en paz, era un hincha muy parecido a usted en términos que tenía una filosofía acerca de la derrota que la volvía chiste. Entonces, claro, lo que los demás pensaban que era ofensa, él lo volvía un chiste buenísimo porque a él no le importaba un pito que Santa Fe perdiera. Entonces, le parecía mejor. Claro, no lo lograban más ofender. Poético. Exacto, Claro, no sí. lo lograban ofender. Y siempre me llamó la atención. Tenía un Fiat Mirafiori rojo, hecho pedazos, una porquería, sin amortiguador ni nada. Él lo llamaba el Expreso Rojo. Sí, yo conozco personajes como usted. Daniel, venga, mire, yo debo decir que esta conversación ¿Solo vamos a hablar de fútbol? no. Bueno. Esta conversación solo parte de, como le cuento, una gran admiración que proviene, por supuesto, yo de chiquito tenía que oír a mi papá y a mi mamá elogiar a Klim. Porque a mi casa llegaba el tiempo, porque mi papá trabajaba en el tiempo. Mi papá trabajó con su mamá. Mi papá hacía militares. No hacía militares, eso no se puede. Mi papá cubría militares. ¿Con cobijas? En esa época todavía se les cubría. Hoy en día hay que hacerles coartada. Pero en aquel momento todavía se les cubría. Cuando los militares iban al colegio y todas esas vainas. ¿Su papá era militar? No. Mi papá era periodista y escritor. ¿Y le tenía alguna inclinación particular por el tema militar? Le gustaba mucho la aventura. Entonces él fue corresponsal de guerra. Y cubrió para el tiempo todo lo que llamamos la violencia partidista. Ajá. Él fue el que cubría todo eso y se hizo a amigos que lo querían mucho, como por ejemplo Jaime Parra, que fue el primer almirante que tuvo Colombia. Entonces lo mandó como cronista del Gloria cuando Gloria era su primer crucero. Y bueno, lo querían mucho los militares. Yo crecí entre militares y conozco militares muy queridos. De verdad, gente que tengo, y de esa época, de quien además, tengo lindos recuerdos. Jaime Parra, yo sé que es muy controvertido, pero con nosotros fue estupendo. Fernando Landazábal, por ejemplo. Raúl Paredes Diago, que era comandante de la FAC, y viniendo de Tumaco una vez en un avión con mi papá, el man se paró de la silla del piloto y me sentó, yo de 6 años, y yo no lo podía creer. Luego yo me volví piloto cuando grande, eso me enamoró mucho de eso. Pero entonces vuelvo a decir, mi papá trabajó con su papá, yo conocí a su papá. En un momento, lo vi un segundito, yo tenía cita con Bernardo Romero Pereiro, porque yo iba a escribir Dejémonos de Vainas, algunos capítulos con Bernardo, y claro, los argumentos los mandaba su papá. Entonces Bernardo quería que yo hablara con su papá y con Bernardo, y yo llegué a la oficina de Bernardo, siempre muerto de susto, porque por supuesto Bernardo siempre imprimía miedo, yo no sé por qué, pero imprimía miedo, y estaba su papá con él, y me acuerdo que yo estuve 3 minutos ahí, y fue una mamá de gallo estupenda de parte de su papá, sin conocerme. O sea, me pegó una revolcada que yo me reía de los chistes que él estaba haciendo sobre mí. Entonces ahí arranca el Klim, su papá, luego su papá con la unidad de Secretaría del Tiempo. Yo voy creciendo con eso. Yo chiquito voy creciendo. Como mi casa llega el tiempo, yo veo, y entonces, claro, muy admirado a mi papá, su papá en mi casa. Y bueno, entonces le empieza a aparecer usted y veo el blanco, y usted hace una vaina que yo lo miré así como... Hermano, ¿usted qué va a hacer? Porque claro, yo lo conozco en Soho, y en Soho me parece que es un trabajo interesantísimo, muy de prensa y de periodismo y de revista y todo eso, pero me parecía interesante. Pero cuando usted salta y dice, me voy a hablar youtuber, yo miré eso así como, no porque me preocupara usted, ni nada, quería ver cómo se podía hacer ese salto sin caer esnucado como han caído tantos y tantas, ¿no? Me refiero sobre todo a esa señora que era ministra de no sé qué y le dio por hacerlo después. E hizo un oso estrambótico que sigue. Yo quiero que me cuente, mano, cómo se tienen las pelotas para hacer ese salto, por qué pasó y qué sintió, o no ha sentido nada, sigue saltado. No, así para responder rápido, yo creo que es gracias al humor. O sea, el humor lo protege a uno, o la intención de hacer una parodia, de cometer un ridículo peor, porque de entrada uno está como metiéndose en un ámbito en el que la gente entiende que, bueno, tiene una pretensión humorística. En el caso de la ministra, pues era mucho más difícil, ¿no? Porque ahí es mucho más chirriante cualquier formato nuevo al que uno se someta, pues porque uno espera solemnidad de una ministra, de un tipo que escribía de humor y le da por hacer videos satíricos, pues, en fin, puede esperar... algo así. ¿Qué es lo difícil? Pues que salga bien, claro, porque el humor también tiene una cosa rarísima o implacable, y usted sí que lo sabe, y es que la gente o se ríe o no se ríe, ¿no? Digamos que con otros géneros dramáticos uno puede mamar gallo con el asunto, con el misterio, con la música, con la vaina, pero los chistes o producen risa o no producen risa. Entonces, claro, uno se somete a ese juicio, que es un juicio muy implacable. Pero en el tema de convertirse a nuevos formatos, yo creo que hay como una especie de campo, lo he sentido así,
como para que uno pueda explorar, que seguramente si proviene uno de mundos más serios, le quedaría más difícil. Termine No, sí. porque Sí, tengo una idea que le saca un yo poquitico. creo que el raciocinio suyo es muy conservador. Sí, yo también lo creo y estoy como respondiendo por responder. Si pudiera ser mucho más honesto, diría que no he tenido, con el tiempo he venido acobardando, pero en términos generales nací como sin esa cosa del error de cálculo que tiene mucha gente. Ok. Y siempre me he mandado a hacer las cosas sin pensarlas mucho, siguiendo mucho más un instinto que un listado racional de pros y de contras. Y siempre lo he hecho así, ha sido un poco temerario y bárbaro, pero es como lo he hecho. Pero Y quizás lo mismo desde Soho. En Soho hacía unas ediciones que yo digo ahorita, puta, ¿cómo lo pude hacer? ¡Qué loco! No sé, la edición de La Última Cena era muy provocadora y muy bárbara y tocaba hacer un montón de cosas para lograrla, que las hice casi en piloto automático. A veces creo que es más inconsciencia que valentía o que osadía, por ejemplo. Ok, eso no es que me guste la respuesta, pero es mi intuición. Yo creo que no piensa mucho y al no pensar Sí. mucho no se juzga tanto y al no juzgarse tanto Me mando. sale desprevenido. Y lo hago, sobre todo lo hago. Claro. Si uno lo pensara, no lo hacía. Si uno se dedica a pensar, pues no hace las cosas, yo creo, ¿no? Se muere del susto. Pero es que esa frase es como peligrosa porque hacer cosas sin pensar o sea, yo entiendo lo que quiere decir, ¿no? No sin Es más pensar, que- no yo creo que sin juzgarse. es ser capaz de seguir un instinto sin meterle tantos peros. Es decir, eso creo que es la clave. Y en eso hay más una vocación hacia lo temerario que hacia lo valiente, digamos. Lo entiendo. ¿Y qué? No, es que es sobre el tema, pero saliéndose un poquito y es... Se me olvidaba decir que van a pasar aviones. Como yo vengo mucho del mundo técnico, disfruto sus videos, o sea, odio verlos en tiempo real porque siento angustia de que no lo estoy viendo en el tiempo real, entonces prefiero esperar a que ya estén publicados para verlos. Pero me gusta mucho que usted hace algo que muy pocas personas hacen y es que usted reivindica el trabajo de las personas que están detrás de usted técnicos. Esto de trípode, de apoyar, de que, no sé, que hay editores y hay personas haciendo... Eso no lo hace tantas personas y creo que muchas veces las personas que están frente al micrófono o frente a la cámara se olvida que hay todo este mundo de gente corriendo, moviendo cámaras como está Wilbar, que están aquí buscando el mejor plano para buscar de nosotros. Y yo más que una pregunta quiero agradecerle esa cosa porque somos invisibilizados los que estamos siempre como detrás de las consolas. Qué sapo, ¿no? Sí, pues yo estoy aquí a punto de llorar. Ay, Sí. el de los chistes malos iba a ser yo. Pero la musicalización de Única esto, vez No, que- pero sabe, le digo una cosa, cuando a mí me llaman de sitios y de seminarios del periodismo y tal, de cómo hacer la conversión al mundo digital, del mundo analógico al digital y todas esas teorías, es la respuesta realmente, a mí me da pena decirla, pero es así, es tener un millennial que edite. O sea, realmente, por ejemplo, esto que yo he logrado hacer solo ha sido gracias a otros. Yo me siento y escribo la cosa y decirla frente a un celular es muy fácil, además porque ustedes han visto que la producción en el mundo digital, mientras más rupestre, Sí, sí, sí. sucia, menos amateur sea, mejor. Entonces, grabarse, escribir un guión y demás no tiene gracia. Creo que la magia al final la hace el editor, que siempre tiene un trabajo invisible y proporcionalmente, inversamente proporcional a su importancia, pues es su reconocimiento, es verdad lo Sí, que usted dice. o sea, solamente quería decir que es importante también pensar que nunca es un trabajo de uno solo. O sea, uno dice, es el canal de Daniel Samper, pero detrás del canal de Samper El hay... editor ahorita, bueno, hay varios editores, pero el editor, el jefe editor, el más berraco editor de Hola Soy Dani, hoy en día, que fue el que desarrolló el formato del Notidani, que es una cosa muy frenética, llena de referencias periodísticas y tal, es como una cosa así imparable, muy concreta, en términos pues estilísticos. Surgió por un concurso que hicimos una vez que se iba un editor y decidimos hacer una edición en verde, en croma verde, y decir, cojan este mismo video y vuélvanlo una vaina. Yo iba diciendo cosas, un editor que sea capaz de agrandarme, de ponerme a cantar al lado de Duque, entendiendo pues que el editor debe hacer esas pruebas en la medida en que las fuera diciendo. Llegaron como 400 personas o 400 videos, unos buenos, unos excelentes, unos regulares y unos muy malos. Y de eso se fue decantando
La cosa hasta que llegamos a uno que es el que ganó, que se llama Sergio Noctem, que era rapitendero. El tipo se ganaba la vida con una bicicleta repartiendo pedidos. Aprendió en su casa con un computador de mierda y con muchísima paciencia y una necesidad de devorarse el mundo digital que no tiene mucha gente, realmente, que es muy escasa. Y ese es el editor, un berraco. Y eso muestra también, no solo habla muy bien de él, sino también habla bien de ese mundo digital que tiene tantas cosas malas. Una de ellas no es la meritocracia. Yo sí creo que en el mundo digital es fácil detectar el talento y quizás en otros mundos no. Venga, hágame una conexión. Usted me está hablando de este muchacho que edita y yo inmediatamente pienso, claro, lo hizo así porque el tipo estaba absolutamente desprevenido y se lanzó desprevenido, por eso lo logra, que es una de las virtudes de la buena educación. La buena educación, de la que no tenemos mucho en el planeta en general, mucho menos en Colombia, es que le permiten al individuo ser desde entrada, y eso, ahí el individuo se encuentra con su estilo y con su origen. Ahora, yo lo veo a usted y lo estudio mucho porque hay una cosa que me atrae, me imanta, y es que usted toma riesgos, usted se aventura, todo el tiempo el formato se está modificando. El formato no se modifica de la noche a la mañana. Usted todo el tiempo le está generando modificaciones. Y yo me doy cuenta de los riesgos que toma. Mariette es un súper riesgo, usted mismo es un riesgo, hay ciertas cosas que hace, pero usted los toma. Lo que quiero que trate de contestarme es, usted es un colombiano estándar, como soy yo, somos colombianos estándar, somos reducto de este país, guste o no, para bien o para mal. Y parte de lo que la educación colombiana produce es repetidores. Por eso en Colombia el pensamiento crítico es tan escaso, porque la educación produce repetidores. ¿Usted a qué le atribuye que usted no sea un repetidor, sino que sea un tipo libertario de la creatividad y que se arriesgue y que pase por el oso y diga, sí, la embarré, y no se sienta sacrificado cuando se equivoca? ¿A qué se lo atribuye? Hágame el favor de pensar. Difícil, sí. Bueno, primero soy un privilegiado, eso sí es absolutamente evidente que no, es decir, usted decía que somos colombianos estándar, pero evidentemente pues no lo somos. Eso nos ha permitido en un país muy desigual pues tener acceso a un montón de cosas que uno puede ver y que otras personas no. Pero en términos generales yo diría que hay una cosa ambiental en la familia también que permite que premia sin premiarla la creatividad, ¿será? Algo así, no sé. Pues como que crecí en un ambiente en el que a uno lo dejaban hacer muchas cosas en términos creativos. Veía que mi papá permanentemente vivía de su creatividad, no sé si... Yo creo que fue más instintivo, o sea, usted que me lo pregunte, yo trato de responder con algún carretazo, pero realmente, pues yo creo que ha sido una cosa mucho más instintiva, no sé. Pues nunca me puse a decir, bueno, ¿cómo voy a tratar de ir contra la corriente? O cómo ser un pez que no vaya pues con las órdenes fluviales de siempre, o cómo no ser un repetidor. Pues no, he hecho lo que me ha ido saliendo, como me ha ido saliendo. Es que con más instinto que estrategia. No ciegamente, sí obedezco a un instinto, pero es un instinto más que una estrategia. O sea, cuando empezó a suceder todo lo de los medios de comunicación por la amenaza digital que se veía venir, yo lo veía venir porque yo trabajaba en Publicaciones Semana, una empresa construida y hecha a partir de las publicaciones impresas, o sea, no podía haber nada más analógico que eso. Se veía el iceberg como estar en el Titanic, usted veía que nos íbamos acercando y no había nada que hacer y se inventaban foros y traían un experto inglés y llevaban a los directores a un retiro para que hablaran con el experto inglés, que no había y de verdad no pasaba nada. Entonces, cuando eso empezó a suceder y era evidente la cosa, yo renuncié a Soho, creé una productorita al margen de semana con semana, pero era como mi principio era que necesitábamos como una lancha que pudiera andar y reaccionar rápidamente, y que Semana era un buque que mientras daba la vuelta se demoraba muchísimo en darla. Y ahí fue que empecé a empaparme de todo ese asunto digital, descubrí lo que era un youtuber. Todo eso lo vi antes de que todos mis colegas supieran siquiera que existía un youtuber. Esto era en el año 2016. Pero fue por instinto. O sea, fue por instinto. Y dije, esta vaina va para el abismo. Ay, ¿cómo vamos a sobrevivir?
Y ahí me conecté con todas esas cosas nuevas que estaban pasando y bueno, ya ahí se me prendió el bombillo cuando vino un youtuber a la feria del libro, yo estaba vendiendo un libro, efectivamente sí, fui a la feria porque tenía esa firma y estaba repleta la feria Pero por el otro man. por Germán Garmendia. Por Garmendia. Cuando yo llegué le dije a la de la editorial, pero esta vaina, ¿por qué está tan llena? ¿Qué pasó? Y entonces me dijo, no, es que aquí está Germán Garmendia. Y la única que reaccionó fue mi hija menor que me estaba acompañando. Me dijo, ¿de verdad? Y dije, mierda, admirado pues por los prematuros conocimientos literarios de ella, le dije, ¿a qué movimiento pertenece el maestro Garmendia o qué ha escrito? No, es un youtuber. Es nadaísta. Sí, un youtuber, no sabes bien qué es un youtuber, y me quitó el celular y me empezó a mostrar vainas de los youtubers. Y ahí descubrí muy cliterato no es, verdad lo Carmen. que era un youtuber. Pues yo había hablado con uno que se llamaba Nicolás Arrieta por una cosa de una marca cuando estaba en la productora, pero ahí descubrí la grandeza pues de Germán Garmendia. Y esa misma semana se me ocurrió hacer la columna sobre eso porque fue la noticia de la semana, el hecho de que la feria del libro fuera colapsada por youtubers y que muchas personas que no eran de esa generación descubrieran qué diablos era un youtuber y muchos pucheros ofendidos de intelectuales y demás furiosos diciendo que era el colmo que la gente fuera a ver a los youtubers y no a William Ospina. Entonces a mí todo eso me parecía divertido e hice la columna de eso. Dije, bueno, si para vender libros hay que volverse youtuber, pues me voy a volver youtuber. Me grabé un video con un guión ahí muy elemental, le pedí a un amigo muy gomoso de la edición que me ayudara a editarlo y publiqué la columna con el video pensando que era un chiste de una sola vez. Y la verdad es que esa vaina empecé a descubrir lo que era ya en el agua, pues. Era una locura porque, por ejemplo, amiguitas de mis hijas inmediatamente me empezaron a ver con otros ojos, se aprendían el video, lo decían de memoria. Iba caminando por la séptima en un día y me pitó el conductor de un ejecutivo y me saludaba, el youtuber de 40. O sea, me volví famoso, pero eso fue de un momento a otro en un video que grabé aquí en esta misma casa con un celular, con un guión de 1,5 páginas y con un amigote que sabía editar, no más que eso. Entonces, claro, el video pues fue exitoso porque era divertido ver a un youtuber mayor de 40, la parodia de un adulto convertido en youtuber haciendo monerías de youtuber, pues obviamente iba a llamar la atención. Y ahí descubrí que era un arma muy berraca y pues lo pensé, no sabía si seguir o no seguir. De hecho, el segundo capítulo de mi vida como youtuber fue esa divagación. Sí. ¿Sigo o no sigo? ¿Renuncio o no renuncio? Le pregunto a mi tío Ernesto si debo renunciar, ¿qué debo hacer? Y El elefante detrás. con un elefante que me colgaba y tal mientras cavilaba y ahí descubrí que no, que era la nueva, el arma real de comunicación que yo tenía iba a ser Pero venga, esa. Daniel, una pregunta que es que yo quiero, yo lo estoy obligando a usted a meterse donde usted parece que no le gusta meterse y es en el engranaje. Mire, yo tengo una ¿cómo se llama? Una actitud permanentemente política. Yo creo que el gran problema que tenemos en Colombia como cultura es que no hay pensamiento crítico, y no hay pensamiento crítico porque hay una educación que genera repeticiones. Y eso ya lo dije, usted se lanza y se lanza y se lanza. Yo le pregunto a usted por qué cree que eso pasó, pero yo sí creo que usted me contestó por qué pasó. Y es que usted crece en un medio ambiente en donde no está prohibido equivocarse. Usted lo dijo, se pueden hacer cosas y no importa si están bien o mal, se podían hacer. Es que quiero resaltar eso porque mira el resultado, un tipo, la audacia suya es enorme. Pero ¿sabe que no era tanto que dijeran, vaya, hágale chino, que si se equivoca no importa? Como que no recibí ese mensaje. ¿cómo Ni era? siquiera ¿Cómo lo era? recibí. Ni siquiera era... Pero No. ¿cómo era entonces? No sé, como que uno podía hacer vainas y no pasaba... No pasaba nada. No había un ojo, Pues mire, fiscal pero era queriendo. por supervivencia. Mi papá, por ejemplo, era un periodista pues prestigioso pues- en los años 80, de la unidad investigativa, de la vaina y tal. Termina yéndose del país por amenazas de Pablo Escobar y la vaina. Y cuando está afuera, pues tiene que vivir de algo y termina metido en el mundo de la televisión haciendo libretos. Pero es supervivencia. Él no se lo preguntó, dijo, ¿será que fracaso como libre? No, y ya, y era normal en ese momento. Entonces, listo, nos tocó hacer libretos. Nos daba unas pesetas de premio si había una idea que uno le diera y prosperaba la idea como argumento. Y eso como que se instaló dentro de la casa, así como se instalaban otros temas. El tema de
mierda, hay que hacer los libretos, tengo que pensar 2 argumentos esta semana, el de dejémonos de vainas de siempre, pero me salió otro que es te quiero pecas o no sé qué vaina, y eso como que se iba incorporando a la casa, pero eran más cosas de supervivencia. Entonces yo me imagino que más que el mensaje de no importa si fracasan era, hermano, hágale, la creatividad siempre le va a ayudar, hay que vivir de lo que uno tiene y en teoría aquí somos medio creativos, entonces invéntense vainas, historias y tal, que con esa vaina salimos. Eso me encanta, me encanta que quede dicho. Oiga, voy a ponerle chelos a esta cosa. Perdón, sobre los youtubers, acabo de llegar de Cali, Buenaventura, hay un pueblo muy pequeño que se llama San Cipriano, y una de las cosas que me llamó la atención es que apenas llegamos a San Cipriano, había una persona, un habitante de San Cipriano, recostado en una pared, y lo único que nos dijo es, sígame, porque quiero ser famoso, mi Instagram es no sé qué. Porque, o sea, lo único que él quería y lo único que él sentía es que si nosotros que veníamos de, no sé, la ciudad, además venía con unos extranjeros, lo seguían a él, más gente lo iba a seguir a él y era, lo único que él quería era ser famoso, básicamente. Esa es la quimera con la que vivimos todos hoy en día. Que nos den likes. Venga. Sí, qué horror. Hay otra cosa que me pregunto siempre que lo veo. ¿Usted cómo hace para administrar todas las pulsiones de sentimiento que debe generar lo que usted hace? ¿Cómo hace para saber que hay gente que lo aplaude, pero hay gente que seguramente lo detesta con las entrañas? ¿Cómo se vive así? Yo creo que abstrayéndose es la única manera. Yo creo que si uno no se abstrae de un montón si uno vuelve conscientes muchas cosas, no las podría hacer. Pero eso no me pasa solo a mí, me imagino que a un piloto de avión también. O sea, donde un piloto capte que va a 12.000 pies de altura en una cosa de acero que pesa no sé cuántas toneladas, con 300 personas encerradas, donde lo vuelva consciente, pues enloquece. Es una situación de locura. Entonces yo creo que ahí es muy importante abstraerse y entender que el oficio es ese. Eso también es importante. Porque claro, uno se abstrae y trata de no mirar la vaina y de que piensen lo que se les dé la gana, pero cuando, pues, pero en determinado momento lo va a ver también, ¿no? Entonces ahí también debe haber un ejercicio como de inteligencia, de saber cómo no dejarse influenciar tanto por eso, de entender que uno como periodista a uno o líder de opinión, la gente lo tiene que seguir a uno, no uno a la gente, ¿no? Para eso me sirve hablar con colegas, por ejemplo con Daniel Coronel. Pues Daniel Coronel yo creo que era un periodista que confrontó a Uribe cuando el 80% del país estaba aterrorizado. Era embrujado por Uribe. Arrodillado. Y él sí que entiende la importancia de que uno tiene que, pues la gente lo tiene que seguir a uno y no uno a la gente, si no todos nos habríamos vuelto uribistas, ¿no? En esa época. Y otra cosa que hay que también como que aprender es a pararle bolas a lo bueno, que en el mundo digital eso es muy difícil. Y eso me di cuenta hace no mucho en Twitter, cuando me enganché con una pelea de alguien, no me acuerdo ya si uribista o petrista, ya como que da igual, era una cosa de esas radicales, furiosas, que le empiezan a pelear a uno, y no sé, y uno se engancha como un idiota. Entonces, sí, dice esto, pero no dice nada de no sé qué. Pues yo sí dije, de la vez de eso, también dije, mentiroso, usted lo que es un calvo acomodado, pues más calvo. Y cuando me di cuenta, llevaba media hora que habría podido invertir en jugar con mis hijas, en cualquier cosa, discutiendo con un desconocido, que en el mejor de los casos existe y en el peor ni siquiera, es una cuenta ahí. Y por ejemplo, en esa media hora dejé de responderle a un montón de gente que me decía también cosas amables. Y yo, ¿a cuenta de que uno le bota tanta energía a los hijueputas? Pues no. Y ahí traté de empezar a responder a la gente que a uno lo quiere, digamos, o por lo menos que le hace alguna confrontación amable y no va a perder el tiempo en eso. Entonces yo creo que también hay que aprender a ser selectivo y eso. Y me pasa también que, claro, uno termina teniendo una especie de... no sé cómo decirlo, pues, pero se intimida y a veces cree que si sale a la calle, pues, lo van a ver mal o lo van a maltratar o alguna cosa. Pero también me ha servido el hecho de armar, por ejemplo, lo de las obras para darme cuenta de lo contrario. ¿De que la gente lo quiere? Sí,
Suena culísimo decirlo, pero es verdad. Sí, O sea, yo tenía mucho más complejo de no sé, ¿cómo se llamará ese de complejo? expresidiario con el que nos salieron el último, por la razón por la que no fue a la posesión, porque tengo complejo de expresidiario, Complejo porque él de sabía que preso, lo iban a sí. abuchear. Claro, claro, sí. Sobre todo cuando era columnista y todo eso, porque yo juraba, primero me daba mucha más importancia, y uno siempre tiende a darse más importancia de la que tiene, al final a la gente le importa un culo, pues, la vida de uno, bien mirado, pues. Pero tenía mucho más complejo de expresidiario antes que ahora, en la medida en que me he sometido más al público, pues también veo que hay mucha gente que le parece muy chévere el contenido, que agota las obras, que todo, entonces, pues, tampoco dejarse, y tampoco perseguir esos aplausos, tampoco. De golpe se necesita más valentía para resistirse a esos aplausos, porque por esa Y no vía entonces uno creérsela. se dedica solamente a decir cosas que la gente quiera oír, que al abucheo. Me va mejor con el abucheo. ¿Hay algún ejercicio consciente? Porque ya me doy cuenta que usted es una manejada de intuición, pero ¿hay algún ejercicio consciente con el que usted logre tener la rienda corta del ego, de la vanidad, de eso, del aplauso? ¿Hay algún ejercicio consciente o es también parte del kit de intuición? No, eso es jodidísimo, lo del ego, y eso es una mierda, sobre todo por el tema del teatro. Es que el formato escénico sí es muy distinto a todo lo demás. Mejor dicho, cuando yo me volví youtuber, me volví famoso. O sea, cuando yo era columnista de semana, pues sí, podía tener un reconocimiento, pero ese es un formato muy, muy de nicho, muy privilegiado, además en un mundo como el de Colombia. Era para unos lectores del barrio Chicó, en los que circulaba semana y tal. Yo creo que además por eso Uribe siempre elegía sus peleas midiendo eso. Y él se empezó, por ejemplo, a meter conmigo y a joderme y a montarme campañas de desprestigio cuando yo me volví youtuber. Yo llevaba 10 años haciendo columnas contra Uribe cada vez que no tenía tema. Pero cuando ya me metí al hábitat digital, que esos líderes políticos crean todo un mundo digital, pues, para saltarse a la prensa que los confronta y poder posicionar sus mensajes como si fueran la única verdad. Cuando me meto ahí es cuando el tipo se mosquea por primera vez conmigo. Pero digamos, el mundo digital fue el que yo descubrí, pues, que sí era una cosa que tenía un alcance muy distinto al que pueda tener una columna. Pero cuando entendí que eso no era una ficción fue cuando me llamó Nicolás Montero del Teatro Nacional y me dijo, oiga, ¿usted por qué no se monta una vaina escénica, la que se le ocurra? Experimentemos a ver qué pasa, algo de sátira política. Entonces yo le dije, mire, yo tengo una conferencia, yo a veces doy conferencias que me contratan para empresas y eso, de mis memorias como escritor de sátira, la tengo bien montadita, tengo un buen material de fotos, de videos, y eso lo enlazo con un discurso con algo de humor en el que más o menos sostengo la tesis de que ser columnista de humor en Colombia es muy fácil porque los políticos de cualquier tendencia dan mucha papaya, es una tesis fácil de entender, y eso hilado con fotos de Uribe haciendo el oso, de Santos haciendo el oso, pues funciona. Si usted quiere, venga, que justo la tengo que dar esta semana, me salía pues poco, pero me salía, y miremos a ver qué. Y él fue y dijo, no, me parece claro que funciona, es capaz de mandarse. Y yo le dije, me mando si logro estar cómodo con o manejar las competencias que no tengo. Por ejemplo, no tengo memoria, o creo que no tengo memoria. Me sentiría incapaz de aprenderme un texto de 1 hora y media y de decirlo. Si logro encontrar un borde en la piscina, pues para poder así, me meto en el agua. Entonces, si a usted le parece, yo leo, porque yo soy escritor, escribo mi conferencia y la leo, montemos una conferencia. Una conferencia, pues, que tenga unos disfraces escénicos, un escritorio, alguna vaina, en la que yo pueda pedir de entrada disculpas y decir que yo voy a leer y miremos si funciona, porque al final la atención va a estar centrada en la pantalla, que es el recorte periodístico. Y lo otro que para mí ha sido fundamental siempre es que estos son intentos por seguir siendo periodista en estos tiempos nuevos en los que los formatos a los que yo me dedicaba pues colapsaron y pasaron de moda. Entonces para mí el formato escénico tenía que en todo caso contar una historia periodística. No se trataba de volverme estandapero, porque además no tengo las virtudes para ser estandapero. Y el tipo dijo, mandémonos a ver qué pasa. Y nos mandamos y le fue muy bien. Y después hicimos una segunda obra y le fue muy bien. Y ese formato sí es muy distinto. Es decir, esa vaina es el formato. Porque la cosa presencial lo cambia todo y cada
función es distinta a la anterior, así sea el mismo texto. Y lo ha puesto a temblar frente a su ego y se ha sentido como rockstar ahí parado. Total, claro, Bárbaro, porque ¿no? me ha ido bien y esta vaina siempre ha estado llena y entonces que uno oiga la risa, esa vaina es rarísima. Es decir, yo me dedicaba a escribir en un escritorio solitario y la risa es mental. Cuando usted escribe, uno se imagina que causa risa, le causa una risa mental a uno. Pero oír que la gente se ríe es una vaina muy berraca. Y ahí Antonio Sanín decía que ese es el bazuco de los comediantes. Que los comediantes somos prostitutas y hacemos lo que sea Por hacer reír. por hacer reír. Y eso lo entiende uno cuando uno se sube a un escenario con mucha gente o con poca o con lo que sea y oye que la gente se ríe. Hacer reír es una cosa muy adictiva y es una cosa, es un bazuco realmente. Daniel, ¿qué le sirve a una persona del norte de Bogotá, de esta burbuja donde estamos en Bogotá o Medellín en el Poblado, no sé, donde usted quiera? ¿Qué le sirve a una persona de estos lugares en ir a sitios como Putumayo? Que usted fue a Putumayo, usted va mucho a territorio eso. ¿Nos sirve algo para tener conciencia? ¿Nos sirve algo para aprender? ¿Nos hace falta que todos salgamos de Bogotá y dejemos de ir a Cartagena claro, al centro y ya? Yo creo que necesitamos mucha más empatía y empatía es ponerse en los pies del otro. Y eso uno no lo va a lograr si no sale de su entorno también, ¿no? Siendo el otro no una persona igual que uno. Por supuesto. Claro. Sí, más distinto, Sí, más gracia. una persona, por ejemplo, en eso de Putumayo, mirar toda la situación de la droga desde los pies de un campesino que cultiva coca. Cambia completamente cualquier raciocinio. Ese documental Y uno no lo puede hacer si no va hasta allá y lo entiende y se sitúa en el punto de vista de él, ¿no? Pues porque aquí entonces es muy fácil criminalizarlo y la superficialidad con que uno puede leer cualquier problemática que tenga que ver con la coca desde el norte de Bogotá y desde la hipocresía del norte de Bogotá, donde la relación con la coca es condenarla y a la vez consumirla. e inhalarla en los baños de emergencia, pues es muy complicado. En cambio, hay que salir a las regiones, claro. Yo creo que el país que ganó y toda esa euforia y todo eso es una reivindicación de todo eso. Y eso es muy bueno que esté pasando. Yo soy muy crítico de Petro en muchas cosas, pero en otras no. Y yo entiendo que eso que él está representando, de alguna manera, son esas voces. ¿Es él o Francia? Pues es esa manifestación de ambos, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que por lo pronto hay una comunión. Yo no me quiero perder de preguntarle esto. ¿Cómo se relaciona con el poder? Voy a ponerlo de base. No tengo duda de que usted se da cuenta de que hay un poder. Un poder que usted no buscó, que usted no construyó, que no se lo dieron. No es un poder electoral. Hay un poder de opinión hoy en día muy visible y muy activable si usted lo quisiera. Y yo estoy seguro de que usted tiene conciencia de eso. ¿Cómo se relaciona con esa pulsión del poder que es tan peligrosa como la vanidad? Tratando obsesivamente de criticarlo. ¿Le sirve esa respuesta o no? No, porque me refiero a su poder, al suyo. Ah, al ok. ¿Y cómo me relaciona? ¿En qué sentido? Claro, usted tiene un poder, y voy a decir, la palabra es exacta, le voy a decir, inconmensurable quiere decir que no lo podemos medir. Puede ser de 1 centímetro, puede ser de 1000, pero que es inconmensurable, es inconmensurable. No, pero mire, le voy a parecer una hueva, pero realmente respondería lo mismo. Yo no reflexiono sobre eso mucho. Este man es una rueda suelta. Este man va loco. No voy loco. O sea, yo entiendo muchas de los alcances y de esas cosas. Y es decir, no sé, cuando me llamaron a lo de la consulta anticorrupción, que esa vaina no sonaba un culo y tal, y yo leí la cosa y me di cuenta de que era importante y de que esas medidas, había unas simbólicas, como lo del sueldo y tal, que eso es simbólico, tiene una importancia simbólica, no cambia el mundo, pero tiene una importancia simbólica. Pero ahí había medidas que sí eran importantes también. Uh-huh. Y me dijeron, ¿cómo hacemos para que esta vaina suene? Pues sí, cuando dije, pues puta, lo que está sonando ahorita en el mundo incluso digital de los youtubers es un reggaetón, hay que inventarse un reggaetón. Yo buscaba tener alcance e influencia, obviamente, eso es obvio, pero yo no lo reflexiono, es decir, yo no digo, ay, esa noche no me pongo a decir,
oh, hoy seré capaz de conectar con unos millones de colombianos que piensen de otra. No. Yo creo que donde uno se dedique a la reflexión, deja de lado la acción. Pero esa acción no es ciega, no es bruta, no es, o sea, yo obviamente tengo un propósito, una dirección. Pero nunca me he sentado a decir, ay, no, debo ser más responsable. O sea, yo trato de estar de acuerdo conmigo mismo, de confrontar un poquito mis propias ideas en la medida en que sea posible y de decirlas. Y de ser coherente en la medida en que pueda. Sé que muchas veces no soy coherente. Probablemente, pues, como no es coherente mucha gente. Pero mi gran propósito es tratar de ser coherente. Tratar de decir lo que pienso, de pensar lo que digo y de hacer lo que digo también. Y ese ya es suficiente ejercicio como para que sobre eso le meta yo la reflexión, pues, de extra de qué estoy haciendo con las armas que tengo y tal. Pues estoy ejerciendo mi periodismo. Estoy ejerciendo mi periodismo de opinión. Estoy siendo crítico. Además, ser crítico cada vez es más difícil y en el mundo digital es cada vez peor. Y realmente sí hay un ímpetu de linchamiento que trae el mundo digital que es muy peligroso, así como permite la libertad de expresión y tiene cosas maravillosas como romper los monopolios tradicionales de la comunicación, como que uno pueda tener o ser dueño de un canal sin ser hijo de Ardila Lule y demás. También tiene unas cosas muy complicadas. Esta cultura de los likes y la cultura de la cancelación y la cultura de lo que han hecho y la manipulación que han hecho los líderes políticos de todos los sectores, el uribismo y el petrismo también, perdón, de esos ámbitos digitales para crear climas de opinión en los cuales hay linchamientos si uno se aparta del pensamiento de su líder o grandes felicitaciones si uno está a favor y con eso manipulan a muchos líderes de opinión realmente. Eso es terrible y estar ahí es duro y hay que saber separar ahí. De eso le quiero preguntar. ¿Qué a uno le pasa como escritor de ficción que uno llega a una reunión o lo que sea y llega y dice, oiga, le tengo que contar mi vida? Mi vida es una novela de esas que usted hace en televisión, ¿no? Eso se bandea y no es... ¿Qué tanto a usted lo tratan de... No de seducir, sino que tanto le llega, oiga, Daniel, usted tiene que hablar de esto, usted debería decir esto, usted debería decir esto? ¿Qué tanto coro de ese tiene alrededor suyo? ¿Y qué tan soportable es? En el mundo de la columna bastante, oiga, ¿cómo tiene que escribir de esta vaina? Y no sé qué, pero eso siempre es amable y es en otro tono. En el mundo digital es muy distinto, ¿no? Es un matoneo para que uno piense lo que ellos quieren que uno piense. Y lo cuando digo ellos es cualquier sector. Lo gradúan de eso contrario y no lo dejan salir. Siempre. No lo dejan salir. No lo dejan salir. O sea, no hay opciones como, bueno. No, si usted critica a Petro es un uribista de closet o no de closet. Así lo critica. Y nunca va a dejar de serlo así usted hable bien de Petro. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y ahí yo creo que uno tiene que estar de acuerdo con uno y no con la hinchada. Porque ¿qué hace? Entonces, ¿qué? ¿No cuestiona a Petro? Aunque Petro sea el presidente. O empieza a creer que las cosas son relativas, que hay plagios buenos como el del ministro de Transporte y plagios malos como el de Jennifer Arias. Uh-huh. O que hay lapsus chistosos como todos los que hacía Duque, de quien viví un año en una... O sea, de verdad, he criado a mis hijas con los lapsus de Duque como para que no digan que no me he burlado de Duque. Y lapsus buenos como esos y lapsus malos como el de Francia Márquez diciendo que la NASA se estudia astrología. No. Y no, perdón, y si uno es humorista tiene que burlar de todos, es decir, por encima de la ideología tiene que estar el humor. ¿A sí mismo? El primero, porque si no tiene licencia para burlarse de los demás. Ahí ven, hablemos de eso. ¿Usted cómo hace, si es que hay algo que decir o de pronto no haya nada que decir? Porque también corro con esa opción. Para mantener esa tensión que existe, por fortuna para usted, con el periodo de Ernesto, el proceso 8000, al interior de la familia, ¿eso cómo se ha hablado, no se ha hablado, se dejó así, ahí, haga lo que le dé la gana? ¿Cómo es eso? Yo creo que ahí la clave es que mi tío tiene buen humor. Uh-huh. Había que verlo gobernando. Era para morirse de la risa. ¿Sí? No, él tiene humor y encaja los golpes. Yo me imagino que si mi tío fuera Álvaro Uribe sería mucho más difícil manejar el tema en la familia. Pero él tiene humor y él devuelve chistes con chistes y en fin. Y entiende. Y él me lo ha dicho. Yo entiendo que usted es periodista y usted me tiene que atacar a mí. Eso yo lo entiendo. Y eso está bien. Y ahí se deja. Sí, y yo creo que él es un político abierto en eso y democrático en eso.
Debe ser mucho más difícil, de verdad, si uno, no sé, si mi tía fuera María Fernanda Cabal, seguramente no perdonaría ni media. Él entiende que además no hay peor tragedia para un periodista pues que tener un pariente político. Es que es lo peor que le puede pasar a uno, usted lo puede decir. Además, Pero cuando, no es terrible cuando, para un cuando político. usted lo critica, él siempre va a ser excesivo para él e insuficiente para mucha gente. No hay cómo salir bien ¿Y librado. no es terrible para un político que lo juzguen por una cosa y no las otras que haya hecho? O sea, todo presidente termina la gente hablando casi que de una única cosa sobre su periodo, Sí, sin pero importar bueno, lo eso va demás. escurriendo y eso eso con el paso, ahí se destiñen muchas cosas con los años y quedará una o dos cosas que son las que llaman la historia, ¿no? Lo que juzgó la historia de ese presidente. ¿Y qué le va a quedar a Duque? No, yo no sé. Realmente yo veo la obra de Duque muy superficial. Yo no... ¿Qué le va a quedar a Duque? Aparte pues del consabido... la consabida Yo lo inspiración quería. que hizo por todos nosotros los humoristas, como facilitó todo ese sector del humor y tal. ¿Qué le va a quedar a Duque? Yo he tratado de reivindicar, por ejemplo, lo que hizo con la migración venezolana. Aunque Anita Bejarano, mi compañera en Los Danieles, siempre me critica porque dice que no, que él hizo muchas cosas, que fue muy mezquino pidiendo muchas cosas y demás. Pero bueno, yo creo que así fuera por intereses políticos, me parece que lo que hizo con los venezolanos pues estuvo bien, en términos de apertura pues. No sé, yo creo que fue un gobierno desperdiciado, un gobierno malo, un gobierno mediocre. Y Santos, que tanto de que lo alguien que no critican. estaba preparado para ser presidente, ni tenía una infraestructura ideológica para hacerlo, ni nada. Hay una pregunta que le quisiera hacer yo a muchos periodistas en Colombia. Yo ahora no me acuerdo si usted cae en eso o no. Que son periodistas que respeto y quiero y admiro y son bien intencionados y además son muy políticamente correctos. Ellos, para referirse a un tipo tan nefasto como Duque, a quien yo no reconozco ninguna cualidad, creo que, como dice alguien, si usted escribe 52 historias al año durante una semana, por lo menos una le va a salir bien, pero eso no lo hace buen escritor. Lo mismo pasa, o sea, imposible que en 4 años no hagas nada que te resulte en positivo. O sea, sería imposible, o sea, es imposible. Entonces, para mí él es nefasto. Pero a lo que yo voy con esto, se me fue la caloma por hacer el prólogo tan largo. Viejo, yo le he dicho que hable cortico. No, pero a ver, objetivamente, ¿qué pudo haber Ya, hecho? aquí voy. Una cosa que le pregunta a usted siempre a los Sí, periodistas. a María Jimena, por ejemplo, a Daniel Coronel, no lo veo por allí. Y es que abordaron los problemas a los que Duque enfrentaba al país sobre ojalá el presidente se dé cuenta, ojalá el presidente caiga en cuenta. Y yo decía, a ver, pelotudos, él está cayendo en cuenta de que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. O sea, ¿a quién se le ocurrió pensar que Duque tuvo buenas intenciones? No las tuvo, no las tenía. Él hizo lo que tenía que hacer bajo el libreto de él. Entonces, cuando los periodistas dicen, el presidente debería caer en cuenta, querida, no va a caer en cuenta. Él ya cayó en cuenta de que está haciendo lo que le corresponde. Y yo creo que esa temporalidad gramatical, habría que analizar gramaticalmente cómo se llama esa construcción, no le hace bien a la crítica. No, querida, o querido, asumamos que el presidente está haciendo lo que quiere hacer y que tu sugerencia le daña lo que él quiere hacer. No le sugieras cosas porque él no las va a hacer. ¿Qué piensa de eso? Sí, que puede tener razón. A ver, Duque, además creo que la gran virtud de Duque, o lo que uno puede rescatar de él, es que ha podido ser peor. ¿Podría Eso no haber es sido poco. peor? Sí, a mí me critican mucho una frase, un trino que alguna vez escribí. Obviamente en Twitter siempre sacan todo de contexto. Lo escribí mientras cubría es un decir, comentaba por Twitter un debate de esos que había entre precandidatos del Centro Democrático. Entonces ahí estaban discutiendo Duque, Paloma Valencia, no me acuerdo quiénes más estaban, Rafael Nieto, era un poco de locos. Y yo ahí puse que jamás votaría por el Centro Democrático y jamás lo haría, de verdad, jamás sería capaz de hacerlo. Pero que eso no me impedía reconocer que Duque de esa camada era el menos barra brava y que por eso podía ganar. Y tenía razón, porque yo creo que en Colombia para ganar hay que conquistar votos de centro. Hay muchos votantes de centro que son los que pueden inclinar la balanza y yo creo que con mucha astucia Uribe en ese momento le jugó a eso. Duque tenía un empaque. ¿Qué fue lo que no encontró ahorita en estas elecciones? Que no lo encontró y empezó a desechar máscaras y títeres
con angustia, y al final terminó pegado a Rodolfo, que era un loco también y en el cual no podía confiar. Pero no encontró una figura como componedora que pudiera morder en el centro y tal, no lo encontró. Esa vez sí, era un producto muy moderado, digamos, se podía verse al lado de cualquier personaje que uno le ponga, de la Cabal o de Paloma Valencia gritando como una loca. Él se podía ver como un tipo moderado. Y de golpe yo pensaba, bueno, si hubiera subido otro que no fuera Duque de esa camada, habría sido mucho más brusco, ¿no? Es decir, Rafael Nieto no habría objetado la JEP durante un año, ¿no? De una vez manda todo para el carajo, o dan un golpe de Estado, o son gente realmente mucho más extrema de lo que fue Duque, sin querer decir que Duque haya sido un buen presidente. Pero pensando que muchos de sus compañeros de camada y de bancada quizás habrían sido capaces incluso de dar un golpe de Estado. Razonadamente, lo dejaron de querer por eso, porque reconocieron que no hizo lo que ellos habían hecho. Él quedó en el peor de los mundos porque obviamente jamás reivindicó al centro de ninguna manera, pues porque además fue un tipo que pues retrocedió al país en un montón de avances que ya se habían logrado, por ejemplo, con el proceso de paz. Pero tampoco se conectó con el corazón de su partido, ¿no? Y María Fernanda Cabal terminó diciendo de él en unos audios que se filtraron que era un gordo marica. Sí. Entonces quedó reducido como gordo marica para un montón de gente del Centro Democrático y pues como el pobre idiota que decía así lo querí para el resto del país. Y sin hinchada propia. Yo en el Noticiani, cuando decía el duquismo, me daba ataque de risa. Oiga, y le tocaba parar. Yo no le voy a decir que me diga si es verdad o no. Yo, ¿estará fingiendo? ¿De verdad le da tanta risa? Dejémoslo en que le da tanta risa. No, me cagaba de la risa. O sea, empezaba un poco fingiendo, pero es que era absurdo de verdad pensar que había duquismo. El duquismo fueron los que salieron vestidos de negro de palacio en esas escalinatas, ¿no? La esposa. ¿Usted ha visto el video donde pone se cae? Está María Paula Correa y 2 personas más. Eso es el duquismo. El video donde ponen una música de flauta y dicen que ahí van saliendo las ratas de James. Sí, es muy bueno ese video. Sí, Tan indelicado Duque, ¿no? Como le siguen saliendo cosas. Por favor, horrible. Horrible. De todos los militares que mandó al exterior, 6.000 millones de pesos. Lo de hoy de Providencia, de lo que le costaba hacer una casa. Oigan, pero a mí me pasó una cosa que yo sé que soy fundamentalista, lo digo. Por eso este podcast se llama Ser o No Ser. Asumo, soy fundamentalista. Peleo con eso y trato de administrarme. Pero miren, lo dije al comienzo del gobierno de ese tipo. Cuando ese tipo se para al lado del rey de España y sale con esta babosada clase media bogotana de lagarto de cóctel, porque es clase media bogotana de lagarto de cóctel. Acabo de ser lo uno. peor. Sí. ¿Yo clase media bogotano? Yo no. Yo le preguntaba a la gente, ¿ustedes qué pueden esperar de esto? No esperen nada. O sea, una persona que no entiende la magnitud rígida en donde está de lo que significa, independiente de que el rey me parezca una pelota, pero hay una magnitud allí clara, evidente, obvia, construida para que sea magna, y sales con el comentario del pelotudo clase media que se pudo meter a un cóctel en el CPD para decir eso. De ese tipo no se puede esperar nada. Entonces yo digo, los periodistas, ¿por qué seguían dándole recomendaciones? No, había que denunciarlo, no se le podía recomendar nada, ¿o no? Verdad, sí, totalmente. No, de entrada, desde siempre se vio venir que iba a ser un... Claro. Hay un hombre a quien siempre le rindo homenaje, vecino suyo, de por aquí, Benjamín Osorio, ya descansa en paz, fue mi psicoanalista mucho tiempo, y Benjamín Osorio, cuando sacaron a Martín Caicedo Ferrer de la alcaldía, yo estaba tomando terapia con él, y Benjamín Osorio me dijo lo siguiente, me dijo, Maurito, era un señor muy grande, me dijo, Maurito, ese es el problema de darle facultades extraordinarias a hombres ordinarios. ¿No les parece una frasezota? ¿No les parece esa frasezota? Ese es el mismo caso. Es que este muchacho, si mucho, habría sido buen gerente de una sucursal grande del Banco Popular, ¿o no? Sí, yo siempre decía que él estaba como para director de un gremio, digamos. Bien. Fenalco. Sí. Un tipo bien, y todo en su vaina y tal. Yo siempre he dicho que además es simpático y defiende al gremio, ¿no? Es la demostración. Realmente no tenía talla presidencial. Yo siempre he dicho que él es la demostración de que el gomelito hijo de papi de colegio grande de Bogotá no sirve para un culo. No sirve para nada. O sea, tienen que ser muy especiales para que funcionen, pero niñito que creció en opulencia, que no sé qué, no saben nada y no van a lograr nada. No, pero usted ve casos que sí, por ejemplo, Andrés Pastrana. Carajo. Oiga, ¿vamos a hablar de Pastrana? No, ya nos tenemos que ir, que este hombre sí tiene que ir a hacer tareas. Oiga, gracias. No, ¿cómo se les ocurre? No, a ustedes muchas gracias. Muy rico el podcast. Esto estuvo muy bueno. Muy entretenido.
Es justo que les confiese que esta conversación con Daniel me ha inspirado en un asunto que me ocupa gran parte del tiempo: el proceso creativo. Quiero dejar resaltado en el cierre de este episodio que cuando se trata de crear, Daniel dice que él se lanza sin pensar mucho y cree en su intuición. Tomemos nota, así debe ser, así es. El proceso creativo es un acto de libertad y de riesgo, y puede salir mal, eso es verdad. Pero también es verdad que la única manera de que salga bien es arriesgándose. Le agradezco a Daniel recibirnos en el seno de su casa y dejarnos esta idea de que crear es arriesgar. Y finalmente, como siempre pasa en este espacio, un asunto de ser o de no ser. He ahí el podcast. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Supervisión editorial por locutor.co. El diseño gráfico lo hace Germán Daniel León III. Edición de audio por David Hernández. La música es de Camilo Correal. Realización audiovisual Wilbaro Valle y Nicolás Rodríguez. Postproducción Ana Moreno y Juan Pablo Vargas. Coordinación de postproducción Angie Barros Martínez. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. ¡Chao! Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.